Era un día más en Galilea, pero Jesús veía lo que nadie más veía. Los discípulos solo veían gente, multitudes, cansancio, polvo en los pies y el peso del camino. Pero él veía almas, veía corazones agrietados por la religión vacía, miradas perdidas en templos llenos de oro pero vacíos de Dios. Veía pueblos enteros buscando a tientas un sentido, y sacerdotes más preocupados por las ofrendas que por el dolor de las personas. Entonces, el Evangelio dice que tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Ese versículo prepara el alma para lo que Jesús dirá después. La mies es mucha, mas los obreros pocos. No era una frase para adornar sermones. Era un grito del corazón de Dios. En el idioma original, el término griego para mies es terismos, que significa cosecha lista, no una siembra en proceso. Jesús no estaba diciendo que algún día habría una oportunidad. Estaba diciendo ya está lista. La humanidad estaba madura para escuchar la verdad, para recibir el reino. Pero los obreros, en griego ergatai, los que trabajan con esfuerzo y compromiso, eran pocos. Históricamente, aquel mundo estaba saturado de discursos religiosos. Los fariseos enseñaban con autoridad externa, pero no con compasión. Roma imponía su poder, los sacerdotes su ley, los griegos su razón, y el pueblo su silencio. Había palabras por todas partes, pero no palabra viva. Jesús caminaba entre aldeas donde se hablaba de Dios, pero nadie conocía su voz. Por eso, cuando dice que la mies es mucha, no se refiere solo a cantidad de personas, sino a la magnitud del hambre espiritual que arde en el alma humana cuando todo lo demás falla. El contexto cultural lo hace aún más impactante. En tiempos de Jesús, la cosecha era símbolo de juicio y oportunidad. Los profetas del Antiguo Testamento, como Joel y Jeremías, hablaban de la cosecha como el momento en que Dios separa lo verdadero de lo falso, lo maduro de lo podrido. Así que cuando Jesús habla de la mies está diciendo, el tiempo se ha cumplido, los corazones están listos para decidir. No era un llamado al ocio, sino una urgencia divina. Desde un punto de vista narrativo, imagina a los discípulos observando las multitudes, enfermos, ciegos, mendigos, madres cargando niños, ancianos apoyados en bastones de caña. La escena está llena de humanidad. Jesús los ve y se conmueve, pero también se duele, porque sabe que muchos están listos para creer, pero no habrá suficientes voces que hablen la verdad cuando Él ya no esté físicamente allí. Por eso añade, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En griego, deetet significa suplicad con insistencia. No es una oración casual, es una súplica urgente. Jesús no pide que oremos por multitudes, pide que oremos por obreros, porque el problema nunca ha sido la falta de almas hambrientas, sino la falta de corazones dispuestos, obreros que no busquen fama, sino fidelidad, que no midan su servicio por aplausos, sino por lágrimas, que no hablen para llenar templos, sino para llenar almas del Espíritu. Y hay algo más profundo. Cuando Jesús dice, la mies es mucha, está hablando no solo del primer siglo, sino de cada generación. En cada época la mies crece entre el ruido de la confusión y la sequedad del alma humana. Hoy no es distinto. Millones buscan respuestas en pantallas, en ideologías, en religión sin presencia. Quieren escuchar una voz que no prometa éxito, sino salvación, que no venda esperanza, sino la revele. La mirada de Jesús en ese momento era una mezcla de ternura y carga. Sabía que el mensaje del reino transformaría el mundo, pero solo si alguien lo llevaba. Y así, con esas palabras, el Maestro siembra una semilla en el corazón de sus discípulos. Hay tanto por hacer, y tan pocos dispuestos a hacerlo. En el trasfondo del texto se siente un eco profético. No es una queja, es una convocatoria. No es lamento, es llamado. Jesús no mira con desesperanza, sino con propósito. Él sabe que en medio de la escasez de obreros, Dios siempre levantará a los suyos, aquellos que no temen al rechazo, que no se venden al sistema, que no usan su voz para manipular, sino para liberar. Esa es la esencia de Mateo 9:37-38, un clamor divino en medio de una generación saturada de ruido pero vacía de verdad. Una invitación a mirar el mundo como Él lo mira, no con juicio, sino con compasión, no con superioridad, sino con entrega.
Porque cuando Jesús pronuncia esa frase, no solo describe una situación, proclama una misión. Hoy esa frase de Jesús sigue resonando con la misma fuerza que aquel día en Galilea. La mies es mucha, mas los obreros pocos. No es un eco lejano de un pasado sagrado, es una realidad presente casi dolorosa. Vivimos rodeados de voces, pero pocas dicen la verdad. El mundo entero busca respuestas, pero muchos solo ofrecen distracciones. En las redes, en los templos, en los corazones, hay hambre, hay vacío, hay un clamor silencioso. Y a veces ni los mismos creyentes lo escuchan. Jesús no hablaba de cosechar fama, seguidores o likes, hablaba de cosechar almas. Y eso exige entrega, sacrificio y verdad. Porque hablar la verdad en tiempos de manipulación es un acto de guerra espiritual. En el lenguaje original, enviar obreros se traduce del griego ekbalo, que literalmente significa arrojar con fuerza, como quien lanza una semilla con impulso o envía con urgencia a alguien al frente de batalla. Jesús no pide que el Padre inspire a algunos, pide que los lance al campo, que los empuje donde hace falta luz aunque haya oscuridad. Cuando uno entiende eso, comprende que no basta con creer. Hay que responder, no con palabras bonitas, sino con vidas dispuestas. El Señor no busca celebridades religiosas, busca obreros verdaderos, personas que lloren por las almas, que se duelan al ver tanta confusión, que no usen el nombre de Dios para ganar aplausos, sino para rescatar a los perdidos. Obreros que no confundan el reino con una marca personal, que sepan que servir a Cristo no es un privilegio de escenario, sino un peso de cruz. Y tú, que lees o escuchas esto, tal vez sientes en el fondo del alma que ese llamado no es para otros, sino para ti, que hay algo en tu espíritu que se despierta cuando escuchas, la mies es mucha, porque lo sabes. Hay gente a tu alrededor que necesita escuchar de Dios, familiares, amigos, desconocidos, y aunque pienses que no tienes grandes dones, recuerda que Dios no busca oradores perfectos, sino corazones disponibles. Los obreros no nacen listos, se forjan en el camino. Mira a Jesús. No eligió escribas ni doctores ni poderosos. Eligió pescadores, hombres comunes, mujeres rotas, vidas sin renombre. Porque el poder no está en el mensajero, sino en el mensaje. Lo único que él necesita es disposición, no perfección. Cuando dijo, rogad al Señor de la mies, no hablaba solo de orar por otros. Hablaba también de estar dispuesto a hacer la respuesta a tu propia oración. Cada generación tiene su mies, y la nuestra está madura. Millones están cansados de discursos huecos, de fe sin fruto, de iglesias que hablan de prosperidad mientras la gente muere por dentro. Buscan algo auténtico, alguien que no les venda a Dios, sino que se los muestre, que no predique desde un pedestal, sino desde una herida sanada, porque los verdaderos obreros no hablan desde la altura, sino desde el polvo donde también fueron levantados. Y aquí está la parte más fuerte. Si Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros pocos, significa que cada obrero cuenta. No puedes esperar a que otros lo hagan. No puedes quedarte viendo cómo el campo se seca mientras tú guardas la semilla. Dios te llamó a sembrar, aunque el terreno parezca duro. Te llamó a hablar, aunque la gente no escuche al principio. A hacer luz, aunque el mundo se burle. Porque no se trata del tamaño de tu voz, sino del poder del mensaje que llevas dentro. Y si estás cansado, si sientes que ya diste mucho y nadie escucha, recuerda esto. Jesús también lo vio. También sintió el cansancio. También fue rechazado, pero no se detuvo, porque sabía que cada palabra verdadera, sembrada con amor, germina tarde o temprano. No estás solo en el campo. El mismo Señor de la mies camina contigo. Sostiene tus manos. Te recuerda que tu trabajo no es en vano. Así que levántate. No esperes el momento perfecto. No esperes sentirte digno o preparado. El campo no puede esperar. Las almas están listas. Dios no busca una multitud que lo mencione, sino unos pocos que lo representen con verdad. Sé de esos pocos. Sé obrero cuando todos prefieren ser espectadores. Sé voz cuando el silencio sea más cómodo. Y si este mensaje te tocó el corazón, dale gracias a Dios, no a mí, no a un algoritmo, sino al Espíritu que te está recordando que tu vida tiene propósito, que naciste para ser parte de esa cosecha eterna. Ora pero ora con intención.
Señor, si hace falta un obrero más, aquí estoy. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar con el alma, no solo con los oídos. Si estas palabras te movieron, no las guardes. Compártelas, haz que viajen, que lleguen a alguien que esté al borde de rendirse, porque quizá tú seas el puente entre su duda y su salvación. El Señor de la mies sigue llamando, y su voz atraviesa siglos y pantallas. No te quedes fuera del llamado, porque la mies sigue siendo mucha, y los obreros siguen siendo pocos.